Oye, ¿qué te parece el nombre del viaje del masaje del podcast? Bien. Es que me gusta ese nombre, porque es el viaje del masaje, es el viaje de cada uno cuando se mete en el mundo del masaje. Sí. Y Sí. De hecho me recuerda a otro canal que se llama El Sendero de Rubén, que es como el camino que ha transitado él, ¿no? Pues en este caso el que has transitado tú. Bueno, y el que transita todo el mundo que se mete en el trabajo. Claro. Pues me parece fantástico. Pues ya estamos aquí sentados. Bueno, pues aquí estamos, Javi. Buenas. Muy buenas, bienvenido al podcast. Al primer día del podcast. Eso es. Joder, ¿quién lo iba a decir, Pues ha sido una sorpresa, o sea, ha sido como casi de un día para otro, ¿no? Te diría yo. Pues sí, te has animado a venir y hemos dicho, pues venga, vamos a empezar ahora mismo. Sí, así que todo bien, todo vale. Mientras lo hagas con ilusión, con ganas y que fluya la cosa. Eso es lo que tiene que pasar. Sí. Entonces, bueno, nos hemos reunido para explicar un poco, ¿no? Nuestros caminos, nuestras ideas, un poco también el tema del masaje, ¿no? Que hace honor un poco al título también, al uso de las manos. El uso de las manos. Hombre, a mí hay una cosa que me gusta destacar al principio porque no sé si es verdad o no, pero yo creo que es el primer podcast de masaje que hay. Ostras. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo creo que sí. Y eso yo creo que es una cosa a mí que me tiene como especial, como de ilusión. Pues debo contradecirte, porque justo hace un mes o así, en iVoox creo que vi alguno, pero eran más técnicos quizá, o hablaban de técnicas concretas, pero no de una forma tan abierta o quizá más integral, ¿no? De cosmovisión, etcétera, ¿no? Que creo que es la idea, ¿no? Que tenemos sobre esto. O sea, no creo que tenga ningún tipo de similitud con otros. Bueno, entonces va a ser el primer podcast de masaje guay. Eso es. Guay, no, súper guay. Sin duda. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Pues podemos empezar, por ejemplo, de cómo nos hemos conocido. Y si quieres empiezo yo, porque fui yo el orquestante, la chispa detonante, ¿no? de nuestro encuentro, ¿no? Que fue a raíz de un día en el que estaba yo, pues, tranquilamente siendo pilotado por Alba en el coche, ¿no? Entonces tenía tiempo libre, normalmente conduzco yo, y me habían agregado en un grupo que se llama Mundo Holístico Aragón, y llevaba un... Pero no podemos olvidar que estamos en Loporzano, que es una microlocalidad de Huesca. Sí, exacto. De 50 habitantes, o sea que eso es particular también. ¿Tantos? Bueno, 50 cuando está a tope. Puede ser, en fiestas. Pues sí, la verdad es que era muy curioso porque de hecho yo ya estaba transitando hacia otro lugar a vivir, o sea que... Y no nos conocíamos, eso también cabe incorporarlo porque es importante y curioso. Y bueno, pues en ese grupo... Pues, no habíamos hablado nunca. Hasta entonces. Nos habíamos cruzado en una ocasión. Habíamos visto de vista, pero no habíamos hablado. A través de nuestras respectivas, que sí que se conocieron y por tanto hicieron un poco de enlace para que nos viéramos y dijeron, ah, vale, pareja de tal, bien. Pero no, intercambio de palabras ninguna, quizá un hola en aquel día y ya está. La cuestión es que en ese mismo grupo, pues yo ya me estaba intentando previamente informar sobre el tema del masaje, dónde aprenderlo, diferentes lugares donde asumir ciertas... no sé, enseñanzas que me pudieran aportar el saber cómo aplicar ese masaje o esas técnicas un poco más avanzadas que la propia intuición y manipulación de algún vídeo que ves en YouTube, pues en Alba, mi pareja, porque me di cuenta de que le iba fenomenal. O sea, yo hacía a mi manera un poco, por una cosa que me dijo a uno, otra cosa que he visto, no sé qué, pues vamos a probar a hacer diferentes presiones en las extremidades o vamos a hacer este masaje así en los trapecios, el trapecio superior que se carga sobre todo en las mujeres y vi que iba funcionando, que se relajaba y una tensión de un día que a lo mejor estuviera saturada de trabajo o que había tenido una conversación que había sido desencadenante de una emoción negativa en ella, pues relajaba y ayudaba mucho y digo, ostras, qué interesante, ¿no? Y era un aspecto, de hecho, un área en el que yo nunca me había ni siquiera fijado, o sea, como, esto. Pero tú anteriormente en los años, en ningún momento por alguna situación habías ido a darte un masaje a algún sitio. ¿No te habían hecho nunca una sesión? Pues en alguna lesión de tobillo, entonces seguramente fui a un fisioterapeuta, no recuerdo, quizá convencional, quizá tenía más
amplitud de conocimientos, no lo recuerdo, pero era un masajista deportivo, eso sí, y en otras ocasiones pues en un spa, de eso que te dan el pack de masaje relajante con los aceites y tal, y quizá era más versión oriental o tailandesa o algo así, no lo recuerdo. La cuestión, volviendo un poco al grano, es que yo escribí en ese grupo en el que me habían agregado, Mundo Holístico Aragón, una propuesta porque no encontraba en Huesca ningún lugar donde me dieran esa formación en la cual yo quería mejorar en esa habilidad para poder aplicárselo de nuevo a Alba, ¿no? Y porque también justamente el trabajo en el que ahora me encuentro... O sea, habías buscado en Huesca posibles formaciones. Sí. Y no la había visto. No, ninguna. Entonces, pues a raíz de ver que no las encontraba, pues empecé a buscar en Pamplona, ¿no? Que está bastante lejos de casa. Pero tampoco me llamaba... Bueno, eso lo que me hizo es contactar con muchas personas y abrir un poco más la mente de qué era el masaje, no de cómo lo tenía yo. Vale. Y a partir de esos contactos, pues... Y de ese momento en el que estaba de copiloto, pues me surgió una chispa divina en ese momento que fue la idea de, ostras, sí, lo que propongo yo. Entonces pues lancé ese mensaje al grupo en el cual ya había como 200 personas y que había surgido, no sé quién lo creó, pero había surgido hacía 2 días y propuse, yo me propongo como coordinador y organizador para que se pueda materializar una actividad formativa dentro del masaje. Puse expresamente bioenergético, que incorporara un poco también ese aspecto más holístico, y que yo me encargo de buscar alumnos que estén interesados, a buscar docentes que quieran impartirlo y a buscar una sala donde se pueda celebrar. Y nada, enseguida tuvo frutos. Pues yo acababa de entrar en ese grupo, esa misma mañana, creo que era algo así por la mañana, veo ese mensaje y vi en ese mensaje algo que no había trampa, que era como había un interés real y... No, un interés real de aprender y de formarse, más que por encima de un interés real de, oye, quiero este proyecto porque quiero formar algún pequeño negocio, quiero una iniciativa. Había más un interés personal, puro, ¿no? Por encima de quizá un interés de quiero organizar algo y quiero montar un pequeño negocio. Y creo que esa pequeña chispa me hizo tilín, y yo ese tipo de mensajes nunca los contesto. Sí. Y ahí dije, no sé, inmediatamente contesté. No recuerdo lo que contesté, pero inmediatamente dije, voy a contestar. De esto que si a lo mejor si contestas el primero, mejor que si contestas el cuarto, lo que sea. Claro. Ostras, pues viste que tenía a lo mejor fuerza, ¿no? Ese mensaje. Pero yo pensé, ya que contestar el cuarto y luego que te digan, vale, ya tengo otro, digo, pues vaya, no me apetecía. Digo, así que ya que contesto porque me parece interesante, contesto el primero y por lo que sea. Sí, me ha gustado también lo que decías anteriormente, que te pareció un mensaje muy inocente. Sí, inocente en el sentido de negocio. O sea, hay veces que hay unos mensajes que están estratégicamente diseñados para que piques un poquito y luego hay detrás una oferta de negocio o una propuesta de venta o de compra, de lo que sea. Y lo ves como dices, bueno, sí, a lo mejor me quieren decir esto, pero luego me quieren decir esto como gancho un poco para luego algún tipo de negocio, ¿no? Claro. Que no es que me parezca mal, pero hay veces que dices, bueno, pues no me interesa que me vendan no sé qué, con lo cual no contesto al mensaje. Y ahí sí vi ese punto de inocencia, que no había una persecución de negocio, sino que había un interés que quiero aprender. Exacto. Quiero aprender, me interesa esto, quiero involucrarme en este ambiente de tal manera que yo pueda aprender lo que hay. Y a mí me interesa la formación, me interesa enseñar, me interesa transmitir cosas. O sea, cuando hay un interés más allá de luego un interés comercial, cuando hay ese interés real, cuando hay interés, a mí me hace tilín. ¿No? Me hace tilín. Y vi eso ahí y dije, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Sí, porque además lo curioso era de que tú me decías que nunca mirabas el WhatsApp, que es muy raro que tú estés revisando sobre todo un grupo. Grupos no me interesan. Y que fueras el primero y único realmente que me contestó a esa propuesta, para mí fue impresionante, porque en pocos minutos ya tenía una respuesta de una persona que me estaba ofreciendo así a pequeños rasgos, ¿no? A grandes rasgos, su currículum, pues soy osteópata, acupuntor, etcétera, etcétera, y
y digo, ostras, que esto va en serio. Digo, que yo lo he lanzado ahí a la babara y de repente una persona ya está interesada. O sea, ni siquiera yo tenía esa creencia de que eso iba a fructificar y ya tenía una persona que quería. Digo, ostras, lo más complejo, lo más difícil era encontrar a alguien que quisiera enseñarnos algo con esta precisión, ¿no? Que había dicho masaje bioenergético y justo reunías todas las características. Hombre, tocaste una tecla que me tocó a mí, porque si hubieras masaje o osteopatía, en el fondo, en el tiempo, la experiencia que he ido yo cogiendo, he ido siendo más que hacia las etiquetas, ¿no? Que hay muchas etiquetas de masaje, esto, de esto, más que las etiquetas, simplemente a simplificar a sensaciones. Y masaje describe el trabajo con las manos y energético o bioenergético describe también lo que se siente con las manos. Entonces, la esencia, al menos como yo lo percibo, en mi experiencia de ir trabajando con las manos, es masaje bioenergético. De hecho, muchas veces cuando alguien te pregunta, ¿sabes hacer esta técnica? Y le pones un nombre complicado a la técnica, yo trato de quitarle los nombres complicados a las técnicas, como si el nombre complicado hiciera que la técnica fuera mucho más efectiva. Sí. Y en el fondo todos trabajamos con las manos y todos trabajamos con las manos en el sentido físico, tocar el cuerpo, claro, y en el sentido energético, percibir la energía. Con lo cual, masaje bioenergético, todos los nombres de todas las técnicas que te quieras imaginar están ahí involucradas. Están ahí. Claro. Con lo cual... Sí, esos tecnicismos así, además palabras muy difíciles, pues como que aumentan o se reflejan mucho en el ego de las personas, ¿no? Es como que les engrosa mucho su confianza o su alter ego, ¿no? En el cómo se sienten a través de que yo sé qué significa esto y yo represento este tipo de palabras tan complicadas, ¿no? Ahí como que se sienten un poco por encima y justamente el no querer entrar en eso, pues dice mucho de ti, ¿no? Porque es como que mucha gente con eso ya, yo tengo este título y sé controlar toda esta nomenclatura. Y no sé si hay una adaptación del lenguaje moderno de informática, ¿no? Porque parece que tienes un programa 2.0 y luego el 3.0, el 2.0 ya no vale para nada. Ya. Entonces, masaje, no, pero masaje no sé qué, no sé cuánto, es como 3.0. Y entonces la versión anterior parece que ya está desactualizada. Como si la versión de masaje fuera algo que se pudiera desactualizar, y al contrario, todo se basa en masaje, que es ese trabajo con las manos. Sí, entonces, sí. Si le añadimos ya nombres y tal, bueno, pues le pones un nombre porque le quieres poner ese nombre porque quieres destacar algo en concreto, pues claro, ya por la motivación que tengas, pero sigue siendo masaje. Y como bien decíamos, este podcast se trata sobre masaje. Vamos a adentrarnos ahí. Bueno, cerrando simplemente con la anécdota y curiosidad de que justamente eras de Loporzano, que era el lugar donde vivía yo, y que alguien me respondiera de todo Aragón, que fuera justamente del mismo pueblo que vivía yo, justo enfrente de hecho, que lleváramos un año casi viviendo puerta con puerta y que apenas hubiéramos intercambiado palabras y que a raíz de este milagro pues nos pudiéramos haber conocido, pues a mí me pareció muy curioso, sobre todo por el hecho que no miras el WhatsApp nunca. Totalmente, pero es que eso me ha encantado porque cuando estás en un sitio pequeño con poca gente, pasan pocas cosas, no te esperas encontrarte con cosas o personas interesantes que digas, hombre, para encontrarme con esto pues tiene que ser una circunstancia especial, un sitio más grande, un no sé qué, algo más especial que no con una cosa pequeña de un pueblo pequeño con poca gente. Entonces, coincidir en eso también a mí me daba una chispa especial y dice, joder, tener que venir a Loporzano para que pase esto, qué también, bueno, pues como pues me hacía mucha... Viniendo de Madrid, además, que ahí hay la cantidad de gente, ¿no? En Madrid, con millones de personas, no encuentras la conexión es particular y de repente en un sitio en el que aparentemente no hay nadie, que aparezca eso, dices, joder. Ya. Vale, yo creo a mí me le añadía un elemento más especial, más emocionante, más... Claro. Oye, me hace más, no sé. Sí. No me quiero expandir en eso, pero a mí la intuición me dice que incluso en los entornos urbanos más masificados, como pueden ser Madrid, Barcelona, Zaragoza, pues como que tienen ese componente de inercia que te lleva a ser bastante más mecánico, que seas bastante más convencional, estándar, que hagas lo que hace todo el mundo, si no es por una razón es por otra, pero casi que te lleva hacia allí, ¿no? En cambio, si te vas a lugares un poco más remotos, como puede ser el Pirineo, Huesca incluso ya es bastante pequeñita, y más en el pueblo de Loporzano, que te apartas, pero cuanto más te apartes, yo creo que la mentalidad de las personas ya esté occidentalizada o tenga una visión más amplia de conciencia, etcétera, es distinta. Entonces casi que también es un poco facilitador, ¿no?
solamente para que te surja esa espontaneidad de decir esta propuesta, que a lo mejor yo si hubiera sido el mismo, pero viviendo en Zaragoza, pues hubiese sido muy fácil ir a un centro, que ahí lo tengo, de formación y que lo reciba de allí. Voy allí, pago y lo recibo. Pero no hubiese tenido ni siquiera la necesidad de ser creativo y pensar en esto, ¿no? Entonces, pues, por eso quizá en estos lugares es donde surge la magia. Pues sí, desde luego, a mí me pareció en ese momento que había algo ahí especial y por eso entré Genial. por ello. Pues si te parece, hablamos un poco, ahora que ya hemos cerrado esta forma en que nos hemos encontrado y siendo tú pues el mayor, el que tiene mayor acopio de conocimiento sobre el tema. Bueno, yo tengo pues, más experiencia, por lo menos eso. Más y experiencia en el tiempo. Más experiencia experiencia dilatada en el tiempo. y formación, que te has ido ahí formando un Y montón, que también te formación, encanta. Sí. Así que, bueno, si quieres decir un poco cómo eres tú, qué nos puedes representar o lo que quieras. Bueno, mi relación con el masaje, ¿no? Podcast de masaje. Mi relación con el masaje, yo tengo un recuerdo yo creo que un recuerdo siempre lo tengo, que es que desde pequeñito jugando al fútbol, todas esas cosas, juegas al fútbol y siempre un día te haces daño en un pie, en una rodilla, no sé cuánto, te llevan al médico, el médico desde su silla ahí te observa, te hace, y es un poco la percepción habitual, pues te llevas al médico, te observa, te mira así, tiene una mirada particular de médico, te dice que te tomes esto y ya está. Pero a mí me sucedió una cosa, que es mi tía, ella decía que conocía a una persona que veía. Ella decía, es que ve. ¿Que veía qué? Que ve, no, ve. Ella lo decía, es que ve. Vamos a... que ve. Vale. Ve, era su manera de explicar que hacía algo distinto. Ajá. Entonces ibas ahí, era una cosa un poco extraña, ibas ahí, una sala, lo que sería una consulta en una casa. Sí. Y entonces, pero claro, para la mentalidad de aquella época, para la mentalidad del año 85, pues todo eso era muy raro. Porque Claro. lo que estábamos acostumbrados era que te fueras al médico, el médico veía sus cosas, una radiografía y esto es lo que hay. Entonces, visitar una casa de una persona que ve, según mi tía, ve, que no sé qué verá, pues verá cosas raras. Decías, ella te mira y ve, sabe lo que tienes. Pues eso entraba en la mística de los años 80. Sí. Te ibas ahí a una casa, te sentabas a la espera, esperabas, no sabías muy bien a lo que había sido. Llegaba esta señora, una chica joven, así muy simpática, muy tal, no sé cuánto. Y ella le daba algo de mística también. Te miraba así, ¡oh! ¡Uy! Es que yo no sé cuánto. Y te hacía cosas con las manos que no sabías, pero te hacía, te tocaba, te apretaba, te giraba. Oye, y decías, madre mía, qué maravilla. Yo ese recuerdo lo tengo de pequeño. De ir al médico y de ir a la mujer que ve. Curandera. Que luego me di cuenta que era osteópata. Ah. Porque yo cuando empecé a estudiar osteopatía dije, si esto es lo que hacía esta mujer. Pero ella lo hizo bajo esa... Pero ella le daba un poco de misterio. ¿No lo quiso decir que era osteópata? ¿O es que antes la osteopatía no hacía falta meterla No. Decía, pues mira, soy osteópata y voy a hacerte esto, lo que estamos haciendo es osteopatía. No decía Vale, nada. vale. Ella le daba un toque así como que ve. Y no sé si ese toque misterioso a ella le favorecía por el tipo de público que tenía. Pero entonces yo iba con mi tía como a esta mujer que ve que te toca y que tal. Ostras. Eso, imagínate, de pequeñito, con, no sé, 8 o 9 años te haces daño con el fútbol, veas te hacen eso y a mí eso me fascinó. Ya. Te apretaba, te tocaba, miraba cosas y decía, ¿cómo está esto? Hacía así como que se sorprendía. Exagerada. Entonces tú pensabas, ¿qué habrá visto? Como diciendo, no sé, ¿habrá visto algo raro? ¿Qué tengo de malo en mi ¿Qué cuerpo? tengo? Cuando yo empecé a estudiar osteopatía, me di cuenta que lo que de pequeñito fui a esta mujer que veía, hacía osteopatía, porque entonces reconocí las técnicas que ella me hizo. Claro. Y yo tengo un enlace de la infancia, de ese trabajo manual. Yo me acuerdo que eso que con las manos te hicieran así y llegaras con que me he hecho daño en la rodilla, no puedo jugar al fútbol, y a los 10 días estuvieras jugando al fútbol otra vez, comparado con que iba al médico ni me tocaba, ni se levantaba de su silla. Ya. Bueno, pues habrá que hacer una radiografía. Y yo, esas dos experiencias infantiles, la del médico que ni me miraba ni me tocaba, y la de la señora que veía, que te apretaba, te giraba, estaba mucho tiempo contigo, no sé cuánto, se preocupaba un montón, y luego estabas bien, esa experiencia a mí me marcó.
Claro, es que además es mucho más lógico, ¿no? Pensar de que si alguien te manipula de alguna manera con las manos, es más que una máquina haciendo pruebas y que deduzca, bueno, no sé lo que es lógico ahora, ya está todo, el sentido común ha perdido ya la comunidad. Entonces yo parto de esa experiencia previa. Esa experiencia previa a mí me marcó mucho. Una persona que ve, incluso ese misterio de ve, a mí quizá probablemente me estimuló más que si hubiera sido, pues mira, esta persona es osteópata y te hace estas técnicas. A lo mejor eso me hubiera impactado menos, pero ese misterio de ve cosas que los demás no vemos y te puede ayudar. Eso desde pequeñito me impactó mucho. Y entonces hay algo a mí había algo que el tema de las manos ya me tenía Atrapado. Me tenía atrapado. Es como, es que con las manos, o sea, con las manos, no ha hecho nada más que con las manos. Ya, no ¿Qué utilizan sabrá? máquinas. ¿Qué verá con las manos? Y eso me enganchó mucho. Y ya a partir de ahí, en cuanto tuve oportunidad... Pues, ¿Eso qué edad era, más o menos? ¿Qué edad tendrías? Yo tendría, ya te digo, jugando al fútbol te haces daño. Vamos a poner que estoy en curso quinto, sexto de GB, que se tienen 9, creo. Sí, 9, 10. 9, 10 añitos. Puede ser. 9, 10 Entre añitos. 8 y 10. Recuerdo, hay quinto, sexto, algo así, de GB. Recuerdo esas experiencias. Y eso ya se me marca. Y luego ya, cuando estoy en la universidad, estudiando educación física, para maestro de educación física, allí se bebaba mucho entre la gente. Pues te vas haciendo más... Era como una especie como de formación Global. Que iba alrededor de ser maestro. Pues el entrenador de fútbol, masajista, no sé qué, no sé cuántos era, allí se llevaba. Y dije, pues estoy masajista, tal. Me hizo ahí conexión. Y debió ser como a los 20 años, donde esa conexión de a los 10 años que se había comenzado, pero que no tuvo ya ninguna no hubo un terreno donde pudiera... Eso es. La semilla apareció, pero no aparecieron las condiciones, y a los 20 años aparecieron las condiciones. Y dije, masaje, aquí tengo masaje. Pues voy a hacer masaje. ¿Y cuáles fueron las condiciones? Pues las condiciones fueron que el chico que me llevaba en coche a casa, él pues me voy a hacer el curso de masaje y de entrenador porque esto ahora va guay. Ajá. Y luego pasó algo también, todo, bueno, con circunstancias de la época. Que yo escuchaba el programa Goma Espuma, que entonces escuchaba la radio, y en Goma Espuma entró un anuncio de una escuela de masaje. Anda. Y me apunté a esa escuela de masaje. Ahí va. Eso de Goma Espuma, yo no sé lo que es. Goma Espuma era un programa de radio que era de humor y de noticias y todas esas cosas. Vale. Pues de las cosas de la época. Claro. Y ahí entró una cuña de una escuela de masaje. Eso por Madrid, ¿no? Supongo que... En Plaza Castilla, en Madrid. Vale. Y dije, ya está. Y ahí empezó todo. Y entonces empecé a estudiar masaje. Quiromasaje. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? El quiromasaje era 6 meses, entonces. Vale. Era un curso de 6 meses que hacíamos. Ahora hay escuelas que lo hacen en un año, otras que lo hacen en 2, quizá otras que lo hacen en meses. Esta era de 6. Hacíamos un curso de 6 en que veías la parte del quiromasaje, la parte un poquito deportivo y la parte del drenaje linfático. Y a partir de ahí es como entrabas en el uso de las manos y enseguida empezabas con el uso de las manos, ¡pum! Y se te acababa el curso. Me acuerdo de... ¿Ya se ha acabado? ¿Todo teoría? No, o sea, me refiero que ya entrabas a manejar las manos, a dar masajes, y cuando ya estabas cogiendo se acababa el curso, te quedabas un poco como, ¿ya? Claro. Como... Ahora que le estoy pillando el truquillo... Sí, yo no he aprendido nada, no más que hacer 3 técnicas. Hostia. Y entonces, con masaje, ahí ya me enganchó el tema de las manos. Trabajar con las manos, estar apretando con las manos, aprender a desarrollar las manos y aprender a manejarte con las manos. Eso me gustó mucho. Y se acababa y te quedabas un poco como... Eso fue quizá el aliciente, el que te quedaras con las ganas. Sí. El que despertó ahí, ostras, ya era una chispa de querer, que eso hizo un incendio, ¿no? Porque al final, te quedabas como, no puede ser, no se puede acabar ahora lo bueno no. es breve, 2 veces bueno, pues ahí te despertó la gran atracción, quizá. Ahí yo me quedé con muchas ganas de más. Y ya me acuerdo que a los profesores ya les dices, oye, a los profesores, ¿qué podemos hacer ahora? Y la recomendación en ese momento era, pues, osteopatía. Muy bien. Y ya yo creo que ya ahí entras en un camino más serio.
Osteopatía ya requiere un compromiso, son varios años, ya la cosa se va un poco complicando en el sentido de que ya te requiere más compromiso, más, te formas más, ya empiezas a ver la complejidad del cuerpo, la complejidad de las situaciones, la complejidad de los problemas. En masaje estás todavía un poquito como diciendo, pues te doy un masaje y te quedas a gusto. Y ya una vez que vas profundizando un poquito más, ya vas entendiendo la complejidad del cuerpo. Que el cuerpo tiene muchas situaciones mucho más complejas, no es solamente anatomía, sino que hay mucha complejidad y ahí ya, digo, yo creo que tienes una invitación a meterte en esa complejidad, es decir, me meto porque esto es muy complicado y ya me meto y esto requiere un largo recorrido. Claro. O bueno, me quedo donde estoy, que está muy bien, que sé manejar las manos, que sé hacer cosas. Y a mí me gustó tanto que decidí ya meterme a partir de ahí, meterme para adentro. Y una vez que yo creo que rompes esa barrera entre he hecho algo con las manos o me voy metiendo para adentro, ya ahí ya un poco que no le pones vallas a la formación. Quizá un poco ahí incluso te puedes despistar o dispersar. Sí. Y no saber muy bien a qué agarrarte de tantas posibilidades, ¿no? Ya se hace un campo tan amplio que a medida que entras ahí, yo creo que lo razonable y no lo normal es perderte durante un tiempo en ese mundo. ¿Tú te perdiste? Sí, porque todo te parece interesante, todo te parece nuevo, no tienes experiencia, con lo cual te vas metiendo a todo y todo te parece... Pero eso está bien, ¿no? Yo siempre pienso que aunque quien mucho abarca poco aprieta, pero quien poco aprieta pues mucho abarca, y al abarcar tanto pues lo que haces es ver los puntos de unión, ¿no? En todas esas tipologías, visiones, técnicas, y al final es como lo que hemos dicho al principio, ¿no? Empiezas a unificar toda esa visión, ¿no? Quizá un poco más adelante, superficialmente, pero como empiezas a ver una visión más de lo que es el masaje, no un montón de puntos, sino una línea que los une. Claro. Te pierdes porque se vuelve todo muy amplio, te pierdes y luego tienes que ubicarte y encontrar las relaciones y los puntos que lo van uniendo las cosas. Lo digo así un poco en plan paralelismo con otras áreas que me han pasado, pero creo que es aplicable. Y bueno, ¿y qué hizo a ti que te desencadenara, que te informaras más sobre uno o sobre otro? ¿O qué es lo que te llamaba la atención realmente en el fondo de cada una de ellas? Pues a mí siempre me ha llamado la atención lo manual. O sea, ahora yo creo que tenemos, en el mundo moderno, el actual, hay una derivación tecnológica del trabajo manual. Tienes máquinas que te hacen esto, máquinas que te hacen lo otro, máquinas que te ayudan mucho. Y esa derivación tecnológica del trabajo manual, por un lado me interesó, pero luego realmente no me... Cuando comparaba lo tradicional, si lo quieres ver así, lo tradicional con lo moderno, en tecnología, me interesaba siempre más lo tradicional. ¿Por qué? Pues no sé, porque me parecía más, creo que tiene una versión, no sé si humanista es la palabra, una visión más humanista del ser humano, que lo tecnológico es, tengo este aparato que te hace esto. Y las visiones tradicionales somos seres humanos y los seres humanos somos seres humanos y tenemos muchas cosas. No es solo una visión concreta de una tecnología, es entender la visión del humano y ver qué herramientas desde las manos tenemos para que a ese ser humano poder ayudarle. Pero hay que entender al ser humano. Y creo que las visiones tradicionales se enfocan más en el ser humano y eso me interesaba más, en conocer el ser humano, conocer la mente, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, cómo funciona el cuerpo más allá de lo técnico o anatómico, que en la visión tradicional hay una versión mucho más expandida, que es la visión energética. Entonces las propuestas tradicionales parecían mucho más mágicas, más interesantes, más místicas, más amplias, más completas que las visiones tecnológicas modernas. Tener una máquina que te hace esto, máquina ahora que se lleva mucho, la presoterapia. Oye, es una máquina estupenda, creo. Que te presiona las piernas, que hace toda la circulación de retorno. Entonces son máquinas estupendas que hacen un trabajo estupendo, pero que no te transmiten, que aprender a usarlas y acostumbrarte a usarlas no te transmite una visión de lo que es el ser humano, no te da una visión, un contexto de lo que es el ser humano y luego no te enseña a manejar las manos, te enseña a manejar la máquina. ¿Y a nivel de terapia? El que la está recibiendo, ¿qué diferencia hay en que lleva una presión a partir de una máquina o la presión por parte de una persona? ¿Qué diferencia es a nivel sanación, o si vamos a llamarlo así, o terapéutico mejor dicho, puede proporcionarle a una persona, a una u otra? Yo creo, o lo que mi percepción
es que cuando una persona trata a una persona, la persona que está llevando el tratamiento, digamos que marca de alguna manera casi el tope de mejora que puede conseguir la persona que está en tratamiento. Es decir, que ella misma es la que Claro, marca el límite. marcas tu capacidad. El terapeuta de alguna manera marca el tope de mejoría. O sea, depende mucho de cuál es la situación del terapeuta, De cómo se encuentra en todos de los cómo aspectos está de en todos salud. los aspectos de su vida, de conocimiento, de estado de salud, de intenciones, de estado energético. Tu estado personal como ser humano va a marcar mucho la capacidad que tiene esa persona de mejorar. O la capacidad que tiene esa persona de, digamos, ir resolviendo las situaciones a las que se enfrenta. Cuando estamos en máquina, la máquina hace su trabajo, sí o sí. La máquina hace el trabajo que tiene que hacer esa máquina. Hace una secuencia, ¿no? No creo que haya capacidades ahí de interpretación en un momento dado que necesite más aquí o allá. La máquina te hace el trabajo. Y la máquina hace el trabajo para el que está preparada. Entonces, creo que hay esa diferencia. El terapeuta marca tu potencial de mejora y aquí la máquina marca tu potencial de mejora. Y la máquina es sota, caballo y rey, lo que haga. Y en cambio el terapeuta puede siempre estar creciendo continuamente. Luego, cuando el terapeuta a lo largo de su vida va creciendo, lo que va haciendo es que el efecto que tiene en la interacción con un paciente, todo eso va evolucionando en el tiempo. Y la máquina siempre hace el mismo trabajo. Bueno, entiendo que la máquina también la puedes ir mejorando, ¿no? Sí, pero sigue siendo una máquina que está ajustada a un programa, a un hardware y a un software. Y eso es independiente de la persona de lo que lo maneja, sino eso depende del fabricante. Sí, quizá la pregunta la quería encaminar un poco más en el aspecto bioenergético, porque sin duda alguna una máquina es como muy mecánico, muy secuencial, ¿no? Y muy, sí, ¿no? Aquí, esto, y una persona pues puede transmitir otras cosas. A nivel simplemente el contacto de una persona, el calor que te da, no sé, otro tipo de afección hacia la otra persona, que note que está siendo cuidada por otro ser, ¿no? O sea, no sé, hay muchos aspectos, tantos otros que se me olvidarán, que involucran la bioenergética, que un poco quería ir por esa línea, ¿no? En el sentido de que te puede proporcionar, ya seas mejor o peor terapeuta dentro del masaje, que sea una persona quien te lo dé, a diferencia de una máquina. Eso es fundamental, yo creo. Porque el trato, por ahí iba un poco, ¿no? Que el trato de persona a persona no es sustituible por el trato de máquina a persona. Una persona te escucha, una persona te entiende, una persona te dedica tiempo, una persona te dedica intención, te dedica preocupación, te dedica esfuerzo, y esa dedicación que la notas en el contacto, en el que te escucha, en el que te acompaña, en el que cuando te vas se preocupa por ti, está pensando en ti, a ver qué tal le ha ido, en el que a lo mejor si tardas en verte un mes, ese mes ha estado pensando en ti, ese trabajo lo hace la persona por ti. Y ese trabajo no lo hace la máquina por ti. Por supuesto. Entonces, esa versión que está muy representada en las terapias tradicionales, también en unas terapias actuales, pero está muy marcada en la terapia tradicional, eso siempre me interesó. El que una persona se esté preocupando por ti, eso es un elemento que no lo aporta la tecnología. Ya, que alivia mucho, ¿no? El Y sencillo eso hecho de que poder dejarte, me están cuidando. Y que sea otra persona que confías en su inteligencia y su función, más que una máquina que, bueno, sí, cuando acabe, acabó, ¿no? Y hace lo que tiene que hacer, y a lo mejor en ese momento me pica la mano o lo que sea, y no puedo porque la máquina, está haciendo lo suyo, ¿no? Yo qué sé, por poner un ejemplo tonto. Entonces, estábamos por el tema de que en tu línea biográfica de masaje nos habíamos quedado en la universidad, quizá. Ahí es donde yo arranco, o sea, ahí es donde ya mi interés surge y donde me meto a fondo. Vale. Y me meto a fondo, me gusta la visión tradicional, y si quieres, la visión más moderna, si la queremos representar en el tema fisioterapia, es una visión moderna, actual, científica, tecnológica, y luego están las visiones más tradicionales. Entonces a mí me interesó lo tradicional, lo que se basa en técnicas tradicionales muy antiguas, intentado llevadas a la actualidad, pero se basa en eso. Eso fue lo que me interesó ya. Y ahí ya entré un poco, digamos que tienes esos dos caminos.
yo entré por el tradicional ya a fondo. Pero el más contemporáneo no es únicamente máquinas, ¿no? También está el quiromasaje, que es bastante más contemporáneo que, por ejemplo, la medicina tradicional china, con el shiatsu, con la acupuntura, o incluso la ayurveda, ¿no? Y o la californiana, o tantas otras que hay, ¿no? Que son más ancestrales, se podría decir. No sé si la californiana tanto, pero que en relación al quiromasaje que surgió en Suiza, o en Suecia, ahora no recuerdo dónde, ¿no? Pero a partir de, no sé si eran lesiones por parte de los alpinistas o algo así, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, que es un masaje fundamentalmente anatómico, ¿no? Y Sí, que se basa en la proyección de un conocimiento en un tratamiento para una dolencia concreta, ¿no? Y ahí está la gran diferencia con la ancestral, que es donde tú realmente te has enfocado, ¿no? A mí me ha gustado más. Pero es que ahí fíjate que eso es moderno y es técnico a la vez, porque parte de conocimiento de anatomía y fisiología. Y esa anatomía y esa fisiología también es moderna. Ahora se conocen los tejidos, se conoce la anatomía de una manera muy precisa. Entonces, ese quiromasaje técnico es un quiromasaje moderno, porque se basa en una anatomía y una fisiología moderna. Pero aún así usan las manos. Sí, pero usan las manos desde la visión moderna. El uso de las manos, para mí, tiene una visión tradicional, que también se usa ahora, o una visión universal, la que está siempre, y una visión moderna. ¿Y por qué yo hago mucha hincapié en esa diferenciación? Las manos es el uso de las manos, que en realidad es el uso del tacto. Y el uso del tacto, en la visión tradicional y en la visión moderna, el uso del tacto tiene dos ramificaciones. El tacto como sentido en la ramificación contacto, tocar, y en la ramificación de la percepción, de sentir. Entonces, cuando yo cojo el tacto y lo llevo solo a lo que toco, y lo que toco tengo como referencia lo que yo veo, que es la anatomía visual, yo estudio anatomía visualmente, eso que yo he visto previamente lo represento en mi tacto. Ilustraciones, vídeos, ¿no? Incluso una persona verlo. Es decir, si tú tienes un escalador, como decías, y los huesos de la muñeca yo los tengo visualizados porque los he estudiado. Sí. Y ante esa visualización de los huesos de la muñeca, sus ligamentos y sus tendones, te toco. Pero tengo una visualización previa, es decir, a través del sentido de la vista yo he representado tu anatomía, que es muy moderno, y luego a través del tacto, a través del contacto, la palpación directa, yo trabajo sobre esa situación. Entonces tengo primero un condicionamiento visual en los sentidos, y luego tengo una exclusividad en contacto. Mi sentido del tacto lo fijo en el contacto físico y desde ahí hago el trabajo. Eso es una diferenciación. En la visión tradicional, fíjate, tenemos una pequeña interpretación distinta. El sentido del tacto lo tengo, el contacto, la parte que toco y la parte del que percibo, las sensaciones. Entonces, si yo unifico la sensación con contacto, tengo un estilo diferente de trabajo. En el quiromasaje actual, esa visión no está, porque es una visión más técnica, más moderna. La parte de la percepción no la tenemos muy acentuada. Tenemos más acentuado el contacto. Lo que yo toco en función de lo que he estudiado. Es decir, lo que primero visual, la información primeramente visual que yo he incorporado. Claro. Y yo me baso en eso. Digamos que tengo un modelo preestablecido de cómo es tu muñeca, porque visualmente lo he estudiado en anatomía, y sobre ese modelo preestablecido yo voy haciendo contactos, movilidad y aplicando unas técnicas. Es quiromasaje moderno, que es distinto del tradicional. En el tradicional yo tendría, que también existe esa diferenciación, pero que la podemos salvar, yo tendría contacto y percepción de lo que pasa en tu mano. Y entonces le estaría añadiendo un elemento más. ¿Qué pasa? Que si yo tengo contacto anatómico, fisiológico con tu anatomía y percepción, sensibilidad de lo que me está transmitiendo tu cuerpo, ahí se abre un mundo que enlaza con el tradicional, que es el mundo de la energía. Cuando tú empiezas a percibir, cuando tú utilizas el sentido del tacto para percibir, no solo para tocar, sino para percibir, se produce un fenómeno, que es un fenómeno ancestral, que es un fenómeno que está recogido, digamos, en las medicinas orientales y tradicionales, que es la percepción energética. Tú sientes que hay algo más que la carne, que el hueso, que el tendón. Otra cosa, lo sientes. Luego ya como lo interpretemos, eso ya es otro factor, pero que lo percibes
Y si lo percibes, puedes trabajar con ello. Pero esa percepción la hemos perdido en No, general. no, esa percepción es... Hay que entrenarla. ahí es donde vamos. Tenemos que favorecerla. O sea, lo que no tengo que hacer es eliminarla desde el principio. Si yo desde el principio elimino la percepción... No la considero, ¿no? Como algo... Simplemente la tengo olvidada o no hay... Exactamente. Yo hago un filtrado de cómo es tu anatomía en función de lo que yo veo, sentido visual, y luego lo transmito al contacto, a tocar, pero no a percibir. Tengo que dedicarle tiempo a percibir. Entonces, de primeras esa capacidad que tiene mi sistema nervioso, el sentido del tacto, tiene esa capacidad, pero de primeras yo la dejo en stand-by. Claro. Bueno, hay muchas, por ejemplo, en el deporte, que es algo que me gusta a mí también, hay muchos movimientos, rangos de movimientos, etcétera, que están totalmente adormecidos, atrofiados. Como no los usas, pues se pierde esa funcionalidad. Entiendo de que esto también es extrapolable al aspecto de la percepción, ¿no? Seguramente si tú enfocas con tu intención a que quiero percibir cosas mediante las manos, la yema de los dedos, etcétera, llega un momento que como tu atención está ahí, empiezas a percibir, ¿no? Exacto. Y es ahí donde empiezas a detectar, Exacto. pues, donde tiene a lo mejor alguna anomalía o alguna enfermedad. Exacto. O lo que sea, ¿no? Primero empiezas a percibir, luego irás a interpretar. Pero de momento ya estás percibiendo, que es algo que como la atención, digamos que habías bloqueado la atención sobre esa parte de tu sistema nervioso, porque eso sale del sistema nervioso. Por no nervioso. usarla, ¿no? Directamente. Porque a lo mejor de bien pequeñitos a lo mejor ya la tenemos innata. Porque no te han dicho, cierra los ojos y quédate un rato a ver qué percibes. O sea, no has estimulado esa claro, capacidad. Todo lo contrario. Luego, todo lo contrario, es céntrate en lo que tocas, céntrate en lo que ves, céntrate en lo que oyes, pero no céntrate en lo que percibas. Ese ejercicio, a medida que lo vas haciendo, empieza a entrar información por tu sistema nervioso, información de percepción. Lo que si lo vamos a las tradiciones lo han llamado energía de manera general. Percibo la energía, o tienes energía, o la energía por aquí, un poco como de manera general. Está toda la capacidad, lo que tienes que es dedicarle tiempo a estimular esa capacidad. Claro. Es que el concepto o la etiqueta de energético quizá confunda, ¿no? Porque se utiliza para otro tipo de áreas ahora mismo. Claro. Pues la energía, yo qué sé, la que te puede proporcionar el petróleo, o la que hay en una pila, o, bueno, energía. ¿Qué es la energía? Las kilocalorías que tú consumes con la nutrición. Entonces, llamar algo energético como algo que percibo tu energía, es como, ahí ya me pierdo porque no sé qué significa realmente ese concepto aplicado en este área, ¿no? Lo descontextualizo, me pongo a pensar en fantasías y este tío es un curandero y nos está engañando, ¿no? Como la chica esa la mujer esa que veía, ¿no? Y es ahí donde quizá una explicación coherente como la que estás haciendo ahora, pues hace que diga, vale, es mucho más sencillo, no es todo lo que yo me estaba ahí elucubrando en mi cabeza. Claro, luego hay que interpretar, o sea, tienes que primero tener la capacidad de percibirlo para que no sea un cuento que me estés contando. Si tú lo percibes, cuando tú estás en una técnica y esa técnica te la cuentan o la percibes, cambia la historia. Porque tú me puedes decir, no, es que eso no es verdad, eso no funciona. Pero digo, bueno, has probado la técnica y lo has percibido. No, no lo he percibido, pero eso no encaja dentro de mi paradigma mental. Con lo cual, no es posible. Entonces, en el momento en el que tú tienes esa percepción, tienes la experiencia personal de percibir, ya sabes que hay algo ahí. Luego ya lo interpretaremos, ya le pondremos nombre, pero tú ya sabes que es algo ahí. Ahí es donde entra el conocimiento, ¿no? Y luego, claro, ¿qué es lo que hay ahí? Ya es interpretarlo y ya es tener un conocimiento sobre eso. Y luego hablar de energía, claro, hablar de energía en el término moderno no es en el término de energía física. Le pones a hablar de energía, pues no sé por qué se habla con esa palabra. Pues se utiliza esa palabra. Es una cosmovisión tan distinta, ¿no? Por ejemplo, la china que la nuestra, entonces quizá ellos no utilizan la energía dentro de otros aspectos, lo utilizan solo ahí, no lo sé. Utilizamos esa palabra, pero no es energía física. Es energía como manera de llamarlo entre materia y energía, ¿no? Lo que puedes tocar y lo que es vibración o lo que es no material. No sé si por un poco por llevarlo por ahí. Tú percibes, tú tocas, haces contacto, tocas lo material, la piel, los tejidos, los tocas, pero luego percibes otra cosa que sabes que no lo estás tocando, que lo estás percibiendo. Entonces esa percepción, esa inmaterialidad, quizá te lleve a llamarlo energía. Pero no es energía física. La energía física que se conoce es, yo te diría que otro tipo de vibración, es otra dimensión. Si quieres la dimensión material, la dimensión energética dentro del mundo materia y energía, y esto es como si estuviéramos en otra dimensión.
¿Pero esa otra dimensión qué es? No lo sé. Siéntela. Claro. Siéntela. Descúbrela, ¿no? Es como algo oscuro ahora para ti, pero para Empieza a otros no. sentirlo. Empieza a sentirlo y luego empezarás a averiguar qué es eso, pero empieza por sentirlo, porque no tener un acceso intelectual a qué es esa energía. Es una interpretación desde el contexto de lo que realmente tú eres capaz de sentir, ¿no? En el momento. Eso es. Pero no puedes imaginarte algo que ni siquiera has sentido, ¿no? Eso es. Estás basándote en un filtro totalmente sesgado a partir de tu propia experiencia hasta la fecha, ¿no? Que hace que lo que veas sea totalmente distorsionado de la realidad, ¿no? Experiméntalo y lo sabrás. Y no juzgues, no interpretes, no te anticipes, ¿no? Que todo requiere un tiempo y ni siquiera, como tú dices, al principio vas a notar nada y ya está, esto no sirve para nada. Dedícale el tiempo. Hay muchas técnicas que son técnicas manuales que desde el punto de vista técnico, moderno o científico son pura fantasía. Ya. Pero simplemente el que te dice que eso es fantasía y que no existe, que no es así, nunca se ha tomado el tiempo de pararte a sentirlo. Párate a sentirlo y cuando te pares a sentirlo, di que eso es fantasía. Ya. No, eso es fantasía. ¿Por qué? Porque no está en el paradigma actual, porque no sale ninguna referencia, porque nadie con renombre ha dicho que eso exista. Bueno, tampoco nadie se ha parado a sentirlo. Ya. Y ahí hay dos caminos muy importantes en lo que es quiromasaje moderno y en lo que es masaje sin etiquetas como uso de las manos. Si tú vas a las manos, vas al sentido del tacto, vas a ir al contacto y a la percepción. Si te quedas en el contacto, puedes hacer un tipo de trabajo basado en el contacto. Y no está mal, está bien. Si te quedas solo en la percepción, puedes utilizar las manos para hacer un tipo de trabajo solo basado en la percepción, sin contacto, sin tocar, que también vemos que hay técnicas que se hacen así. Pero imagínate que ya que tienes el sentido del tacto, lo utilizas para el contacto y para la percepción y lo unificas como en sí mismo está unificado. Nuestro sentido del tacto está unificado. Tocar y percibir no son dos cosas distintas para nuestro sistema nervioso, para nuestros dedos ni para nuestro cerebro. Pero cada técnica lo separa. Claro. Es que utilizamos las manos últimamente para el teclado, para el móvil, Bien, para no hay herramientas, para conducir, contacto. pero no hay un contacto con otras personas. Se ha perdido bastante eso, ¿no? El contacto, sí, el contacto. El contacto, oye, tocarte. Y luego la percepción. Que la percepción está implícita en el contacto. Puedes tocar y percibir, puedes percibir sin tocar, o puedes tocar y no percibir. Todo ese juego del sentido del tacto lo tienes. Y esa percepción también puede suceder con otros objetos, no solamente con personas. Yo creo que sí, yo creo que la percepción está, luego todo como la quieras enfocar y como el rango de percepción que quieras tener y donde surja la percepción está ahí. O sea, es una facultad del sistema nervioso. Ya. Percibir, eso es el rango de percepciones que tengas. Y desmiéntelo si lo es, si es mentira, pero me parece haber leído también eso de que las personas que son invidentes, al entender yo que así lo he escuchado, pues potencian los otros sentidos. Entiendo que también desarrollan más aún el sentido del tacto y por tanto, gracias a eso, tienen más percepción. Yo creo que sí, porque fíjate, la relación visual y el tacto, en los sentidos, yo creo que cuando, o al menos en mi experiencia, cuando tú estás trabajando con las manos y centrándote en un sentido, hay como cierto agotamiento de los recursos. Si el recurso te va a la vista, le quitas recursos a las manos. Si el recurso de la vista por un momento lo disminuyes, los recursos de tu sistema nervioso de las manos aumentan. Entonces, yo, por ejemplo, mucha parte de mi trabajo manual lo hago con los ojos cerrados, porque me parece que la percepción se dispara. Ya. Percibes mucho más. Con lo cual, si ya estás acostumbrado a no tener visión, cuánto has potenciado o cuánto puedes potenciar tu sentido del tacto en el contacto y en la percepción, probablemente sea mucho más. Y además no tienes opción. Ya. Como no eliges ver o no ver, sino que tu potenciación del sentido del tacto la estás teniendo continuamente. Pero definitivamente, ya te digo yo, para hacer un buen trabajo con las manos, cierra los ojos. Ya. Porque la percepción se multiplica. Y esa percepción la necesitas primero para sentirla y luego para que te sirva de guía, para que te sirva como algo con lo que trabajar. Claro. No solo lo que tocas, sino lo que estás percibiendo. Además que normalmente vivimos como con un condicionamiento de preponderancia de lo visual por delante de todo, ¿no? Entonces es como que sin darnos cuenta quizá
al hacer un masaje ya estás fijándote demasiado con los ojos, ¿no? Sí, una persona normal, un condicionamiento previo que es la anatomía que tú percibes, primero la has visto en un libro. Claro. Luego ya tienes un condicionamiento visual. Claro, y es ahí donde me viene también otra pregunta en relación contigo y tu experiencia personal en este sentido, porque si tú, obviamente, como todos nosotros, venimos por ese condicionamiento visual, aparte de esa experiencia que tuviste con esa persona que veía y que te hizo el masaje, y ostras, tal, pero haciendo esa carrera que hiciste sobre INEF, ¿no? De deporte y tal. Bueno, magisterio sí, que es la diplomatura para primaria, INEF es para enfocado al deporte, ¿no? Sí. Bueno, igualmente, pues has pasado por el aro como todos nosotros, ¿no? Estar sentado, nada de eliminar cada vez más el deporte y la expresión con el cuerpo, por tanto, todo visual, todo mental. Y finalmente tú te decantas por lo tradicional. No sé si fue esa chispa de atrás de los 10 años que te hizo desencadenarlo o qué otras cosas, porque obviamente pues entiendo que tú también estarías condicionado en que la percepción la tendrías anulada y que la visión sería para ti lo más importante. Por tanto, el quiromasaje, la anatomía, todo eso sería como de forma natural, me resulta a mí verlo como lo que te tendría que haber llamado la atención, ¿no? Pues sí, pero fíjate, yo creo que en mí había una cierta yo creo que lo que había es una cierta tendencia en mí hacia, como lo llaman ahora, ¿no? Hacia lo mágico o lo romántico, ¿no? Lo romántico, lo mágico. Esto cura mucho más o con más profundidad. En mí había o hacia lo misterioso. Yo tenía una tendencia personal hacia lo misterioso. Cuando una cosa misteriosa me llama la atención. Así misterioso, raro, que no tiene explicación, me llamaba la atención. Entonces lo técnico y científico, pues quizá no tenía yo una atracción especial a, oh, qué bien que es técnico, que es científico, sino, esto es técnico y es científico, esto es misterioso. Ah, sí, pues cuéntame más de eso. Entonces había en mí una inquietud hacia lo misterioso. Entonces, al ver las visiones más técnicas modernas del trabajo con las manos, o de la educación, o del cuerpo en sí mismo, a través del deporte, y al ver unas visiones más mágicas, misteriosas del cuerpo y de todas esas cosas, pues inmediatamente, por tendencia natural, me iba a, eso es misterioso, pues voy a ver qué dice. Y lo conseguiste desmitificar con la experiencia, ¿no? Al final. Y claro, con la experiencia. Pues pero entras en un problema. El mismo problema que entras si te vas a lo misterioso o a lo moderno, por llamarlo así un poco, o a lo tradicional o lo moderno, primero entras a través de un libro, entras a través de una visión. Algo visual que te genera un concepto previo sobre algo lo que luego vas a tener una experiencia. Ese condicionamiento también te distorsiona. Porque dices, bueno, he leído que esto va así, me he formado esa idea de que esto va así, luego voy a intentar tener experiencias en ese sentido, pero condicionadas por esa idea general que yo me he hecho sobre eso. Luego, cuando tú vas a tener experiencias o manual o con el trabajo de las manos, también estás distorsionando por esa primera impresión que has tenido de un libro o de lo que te han contado. Claro. Luego, tu sentido del tacto ya lo estás distorsionando de alguna manera también. Claro. Estamos siempre sesgando todo, ¿no? Estás distorsionando. Tú quieres palpar y quieres tener información y quieres tener sensaciones, pero tu predisposición a que esas sensaciones sean ajustadas a lo que ya habías leído, claro, también te está condicionando mucho. Claro. Quizás sería interesante... Perdón, ¿qué ibas a decir? No, por eso al final siempre me gusta ir a masaje. Las manos. Libres de condicionamiento. Intentar libres de condicionamiento. Para que la percepción que entre por las manos sea mucho más amplia y no sea, bueno, pues solo de lo que percibo me quedo con esto, porque más o menos me va encajando con la idea que yo tenía, y el resto de las cosas, pues, te quedan ahí en objetos perdidos. Ya, podemos estar súper condicionados sin saberlo. Y estar haciendo un sesgo cognitivo constantemente de lo que estamos haciendo sin saberlo. Yo me he dado cuenta de que eso me pasaba continuamente trabajando. Y le añades el signo, otro mucho más acentuado, que es le añades algo de tecnología, que encima no lo controlas tú. Que es una máquina que te hace cosas que tú dices, wow, está haciendo cosas, eso estupendo, con lo cual ya mis manos, pues las dejo descansar, ¿no? Bueno, ahí entonces me entra a la mente que justamente el sesgo que pueda tener un paciente en el sentido de una máquina es algo mucho más evolutivamente hablando que un ser humano, ¿no? Cosa que yo considero que es totalmente erróneo, pero que una persona que puede creerlo y es totalmente, pues, correcto, que si piensa así, ¿no? Pero que lo crea, e incluso por esos efectos de creencia en eso, puedan incluso irte mejor que un masaje manual.
Claro. Oye, ya ahí cada uno sí puede pasar. No Claro. es descartable, ¿verdad? No, el hecho de que tú tengas estés muy convencido de que ese sistema está hecho para ti, a lo mejor favorece que el resultado de ese sistema te esté funcionando. Sí, ¿no? Sí, caminos para todos hay. Sí, sí. Pero lo que yo siempre he pensado y lo que de alguna manera he ido experimentando es como la moto y la bici. ¿Qué fortalece más tus piernas, la moto o la bici? Obviamente la bici, ¿no? Porque te hace pedalear. Entonces, dentro del sistema del tacto y tu capacidad de percepción, ¿qué favorece más? ¿Que utilices una máquina y descanses las manos o que estés utilizando las manos? Ya. Entonces, en el momento en el que tú vas introduciendo la máquina para que vaya haciendo un parte del trabajo, que está bien, de alguna manera también vuelves a inhibir tu capacidad de tocar y de percibir. Con lo cual, estás quitándole estímulos al desarrollo de tu sistema nervioso y al desarrollo de tu capacidad para interpretar lo que tienes delante o para interpretar el cuerpo humano o lo que quieras interpretar. Entonces, como sistema de entrenamiento, a mí me sigue pareciendo más interesante seguir usando las manos que sustituirlas por máquinas. Claro. Por estimular. Yo, en cualquier caso, si cualquier persona no se está viendo y tal y quisiera informarse sobre el masaje, técnicas o diferentes características más dentro de lo que es el aprendizaje, leído o por vídeos o lo que sea, sin la experiencia personal propia, pues que lo pongan no que lo ponga en duda, aunque también, sino que se lo cuestione en el momento de experimentar, ¿no? O sea, todo esto es una verdad, seguramente para esa persona que lo explica, pues seguramente lo sienta de una manera y lo explique de otra, aparte que luego el final receptor lo interpreta por este sesgo del que hablábamos, y que todo eso al final no tiene que influirte en tener una idea ya concertada, es decir, ya entiendo lo que significa esto, sino siempre ir con ese cuestionamiento de luego a la práctica voy a ver realmente lo que siento y voy a darle el 90% de realidad a lo que percibo y el 10% a lo que he conocido, ¿no? Pero sobre todo, tanto en este área como en cualquier otra, partir de ahí, siempre la experiencia personal, porque al final tú eres más alto, otro tiene ojos verdes, otro tiene las manos anchas, otro pequeña, otro tiene mejor más grasa y por tanto percibe más o menos. La cuestión es que siempre cada uno tiene una experiencia totalmente distinta. Total. Y nunca vamos a saber diferenciarlo, porque yo no puedo experimentar lo que tú experimentas, ¿no? Exactamente, hay que experimentar. Y en ese sentido, como lo dices, a mí me ha pasado. Yo creo que la mayoría de las cosas que he estudiado, luego la experiencia, por lo menos me ha dicho que son distintas. No que estén equivocadas, pero que la experiencia me ha dicho que todo era distinto de cómo lo estudié. Y a lo mejor está muy bien explicado. Y estaba muy bien explicado. Pero luego en mi experiencia personal me parecía que era distinto a como yo lo estaba estudiando. Y entonces es como el otro día me lo contaban, como las distintas versiones de una cosa. Está el que, por ejemplo, como un tema de un accidente, ¿no? Tú te caes y te das un golpe. Está el que se cae y se da el golpe. El que yo me caigo, me doy un golpe y luego te lo cuento a ti, ya eres otra persona. Yo te he contado, yo que me da el golpe, te he contado lo que me ha pasado. Luego está otro que lo vio. El que vio cómo yo me caí y me daba el golpe. Y luego está el que vio cómo yo me caí y me daba el golpe y se lo contó a otro. Y así vamos pasando la información. Primero hay una experiencia que luego se va ramificando en distintos estilos de información. Sí, sí. Tú recoges la información, empiezas a estudiar y recoges información. Sí, sí. Pero luego esa información la tienes que decir, cuando yo la vaya transformando en experiencia, va a ser en mi propia experiencia. Claro. No va a ser que esa información se va a convertir en mi experiencia. Sino luego yo me convertí en experiencia y una vez que me vaya convirtiendo en experiencia, manual, con las manos o como yo quiero trabajar, que esa experiencia vaya siendo la fuente de conocimiento de lo que yo voy sacando. Pero que no llegue yo a la experiencia tan sesgado para que esa experiencia luego me confunda de alguna manera. Claro. Sino acercarme a la experiencia con formación o sin formación, o con formación de un tipo o con formación de otro tipo, pero luego yo que diga, bueno, yo he estudiado todo esto o yo he leído todo esto, que está estupendo, pero que no me sirva como un sesgo para que cuando yo esté en mi experiencia, eso... Sí. Y quizá en un siguiente nivel, si es que es otro nivel, yo incluso le diría, no cuestiones al libro, aunque es la cuestión en sí, ¿no? Cuestionar esa enseñanza o esa información. Cuestiónate a ti y a tu sesgo de interpretación.
porque al final eres tú el que está interpretando. Entonces, no es que esa información tenga un sesgo implícito, que quizá también, porque el propio autor puede tener una cosmovisión y imprimirla ahí y tú tragártela, sino, aparte de eso, reconocer que tú también eres un ser que interpreta y que tal y como interpreta a partir, como decíamos antes, del contexto que tú has experimentado hasta la fecha, pues vas a estar viendo más importante una cosa, luego otra, vas a creer que es una cosa y luego es otra. O sea, al final, en definitiva, es lo que tú decías, que vete ahí a sentir, vete ahí a disfrutar de lo que estás haciendo y que eso sea tu fuente de información, ¿no? El cuerpo, al final. Yo diría, como comienzo del masaje, ¿cómo se empezaría el masaje? Yo diría una mezcla entre cuestiones técnicas, aprende una técnica e intenta aplicarla como manera de soltarte, como manera de manejar las manos, como manera de salir de saber qué hacer cuando no tienes experiencia. O sea, un enfoque es aprende una técnica y aplícala y prueba. Y otro enfoque es déjate llevar y prueba cosas. Tú juega con los dos enfoques. Con el enfoque de intuitivamente déjate llevar y prueba cosas, ya, pero es que no sé qué hacer. Ya, pero en el no sé qué hacer tienes que despertar tu intuición. Para no sé qué hacer, pero voy a probar cosas. Modo intuitivo. Y luego modo racional. Bueno, pues aprende unas técnicas, obsérvalas y también intenta aplicarlas. Y eso te va a servir para practicar, te va a servir para probar cosas, siempre estás probando cosas. Pero combina los dos caminos. Combina el modo racional, he aprendido, he estudiado y lo aplico. Y luego combina el modo intuitivo. Voy a ver qué pasa. Voy a tocar, voy a dejarme llevar. Ahora hago más de esto, hago menos de esto, cambio, más fuerte, más flojo, en modo intuitivo. Si utilizamos el modo racional y el modo intuitivo y de esas dos vamos dejando que nos aporte información, creo que ahí vas construyendo una experiencia que te va a ir, digamos que te va a intentar ser menos sesgado y te va a construir una experiencia más amplia, más rica de lo que vas trabajando con las manos y luego de los resultados que vas teniendo. Es decir, que la persona con la que estás trabajando te va a decir, oye, mejor, mucho mejor. Y a lo mejor es mucho mejor si has combinado ciertas cuestiones técnicas para un momento concreto, claro. Y si has combinado ciertas cuestiones intuitivas que era, pues no sé, pero hice esto. Y es, pues oye, qué bien. Mira. Y ahí en esa combinación, ahí vas construyendo tu experiencia con esas dos. Claro. Eso es que no hay una experiencia escrita, entonces es prueba-error, quizás. Eso, vas probando, exactamente. Vas a construir una experiencia en función de lo que vas probando y siempre en función del resultado. Quizá el tercer punto que te diría es, construye experiencia racional con formación, construye experiencia intuitiva de lo que vaya pasando y luego siempre tener el resultado como referencia. Y con esos tres elementos, lo racional, lo intuitivo y el resultado, con esos voy trabajando mi experiencia y voy evolucionando lo que voy haciendo, lo que voy conociendo y lo que voy percibiendo. Qué guay. Creo que ha quedado claro lo que para ti es importante dentro de lo que es el masaje y su aprendizaje. Y en este sentido, como siguiendo un poco, recapitulando un poco, estábamos haciendo una trayectoria, ¿no? de lo que era tu vida, no sé si personal o profesional o incluso de las dos cosas, pero sí que una pregunta que quería hacerte era que tú te has ido desarrollando, ¿no? Durante 20 años o más, ¿no? En todo este ámbito del masaje y sin duda pues ha habido algunas técnicas en las que te has formado con más profundidad. Las que yo conozco son osteopatía y acupuntura, no sé si alguna más. Pero sí que es verdad que siendo el masaje tan amplio y teniendo tantas técnicas, versiones, visiones, etcétera, sabiendo ya, por no lo has dicho, que te buscabas lo tradicional y lo ancestral o lo oriental, ¿por qué escogiste unas y no otras? Bueno, no todas son iguales o no todas tienen el significado. Para mí, la osteopatía es muy importante, para mí en la formación de las manos. Creo que coger experiencia con las manos, si no toda la osteopatía, hay ciertas técnicas que se aprenden desde la osteopatía, pero que luego se pueden desvincular de la osteopatía, que son muy importantes. Esas técnicas han sido muy importantes. Y luego lo tradicional, porque me parece que
que el bagaje ancestral y cultural de cada una de las visiones, lo veo mucho más amplio que una técnica. Toda la Ayurveda va en la cultura hindú y eso me interesa el fenómeno cultural que hay alrededor, cultural, estético, gastronómico, de personas. O sea, todo el fenómeno cultural, incluso estético, me interesa en las visiones. Y me ha interesado mucho el fenómeno cultural y estético de la India, orientales de China, de Japón, los americanos también, los precolombinos. Me han interesado como fenómenos culturales, no solo como técnica terapéutica o técnica de aprendizaje, sino todo el fenómeno me interesa muchísimo. También quizá por eso lo tradicional me ha interesado, ¿no? Por bucear en toda la tradición y en toda la cultura antigua de una técnica. Shiatsu, puedes aprender la técnica de Shiatsu, o además del Shiatsu puedes introducirte en toda la visión tradicional de la China antigua. Y eso me ha interesado siempre mucho, ¿no? La visión cultural, el contexto cultural de una técnica antigua, en el que nace una técnica. Sí. Y yo creo que a partir de conocer técnicas, a partir de la técnica yo me he introducido también en bucear en esas culturas. Bueno. Y ese vínculo entre técnicas y culturas para mí ha tenido mucho tirón, mucha fuerza. ¿Qué te ha aportado? ¿Como más conocimiento o saber bien la motivación de que se hiciera de esa manera y no de otra? La motivación cultural histórica para llegar a aplicar una técnica. Igual, como decimos, una técnica moderna de quiromasaje tiene una motivación cultural histórica, que es una más científica, más técnica, basada en tecnología y en el sentido de la vista y en un paradigma actual. Pero si una técnica nació en otra parte del mundo hace 1000 años, tenía una motivación cultural, histórica, tenía un paradigma determinado que es distinto al nuestro y también te sirve de relativismo de paradigmas, ¿no? No te das cuenta, pero creces en un paradigma, tú crees que el mundo es así, pero es el mundo que tú ves según cómo te han perfilado la mente. De repente conoces una técnica de otro sitio, de otra cultura, que se basa en otro paradigma y entonces ya pasas de tener un paradigma como único, que era el único que conocías, a tener dos, a comparar dos paradigmas y dices, anda, si no solo existe la manera en la que yo veo el mundo, sino que existe otra. Y eso confronta tu visión del mundo. Y al confrontar tu visión del mundo, te das cuenta que la tuya siempre es sesgada, pues es la única. Pero ahí hay otra y dices, anda, yo estaba sesgado y no me estaba dando cuenta, porque también hay otra manera distinta de ver las cosas y todos los sesgos de tu paradigma cultural se empiezan a reblaquecer. Claro. Y dices, bueno, pues a lo mejor estos no eran pilares o condiciones inamovibles, sino cosas que me han puesto aquí. Es una parte, es una cosmovisión, es una visión más de algo que está en algún lugar, o bueno, no sé si tiene lugar, pero que es una información que tiene diferentes formas de verlo, ¿no? Y que a lo mejor esa información es, no sé, la vida misma. Sí, pero cuando millones de cosas. Cuando a través de una técnica, en mi caso, conectas con una cosmovisión o un paradigma distinto, no necesariamente aceptas eso, pero sí lo que aceptas es que el tuyo es modificable y es cuestionable. Y que a lo mejor ese nuevo que estás conociendo también es modificable y cuestionable. Con lo cual, si tú tienes algo demasiado establecido, te estás dando la oportunidad de modificarlo, por lo menos de dudarlo. Y por lo menos decir, a lo mejor yo no es este el que quiero tener, pero es este el que me han puesto. Y nadie me preguntó. Claro. Y te invita quizá entonces a lo que yo decía antes del cuestionamiento personal, ¿no? De cuestionarte lo que sabes o lo que crees que sabes, ¿no? Porque no sabemos lo que no sabemos. O sea, tenemos a lo mejor ese paradigma de comprensión y a lo mejor sabemos muchísimas cosas en ciertas áreas, yo que sé, de tecnología, hasta un nivel de profundidad, vamos, que te hace incluso creerte en un estatus que dices, ostras, yo sé un montón de esto, aparte de que te has sesgado esa visión únicamente en la tecnología, dentro del paradigma cultural de la sociedad en la que te encuentres, eso hace que estés totalmente metido en una visión que ya no consideras la posibilidad de que puedas estar equivocado, ¿no? Porque como sabes tanto sobre algo, pero bueno, al final es transversal, al final esa persona de ahí puede tener transversalmente una cosmovisión más amplia, pero que por lo general creo que no se da. La cuestión es que te invita a el conocer otras terapias de otras cosmovisiones o de otras culturas, el hecho de que tú te cuestiones a ti mismo, que yo creo que es fundamental para por lo menos tener un poco de pensamiento crítico. Pensamiento crítico y que no todo venga dado.
sino que seas tú la fuente de tu saber, a partir de tu experiencia, cuestionándotelo todo e intentando tú mismo con tu propia inteligencia, porque eres un ser inteligente, hilar cosas que a lo mejor incluso las hilas y cuando las estás hilando ya estás poniendo de nuevo sesgo en la forma de hilar, ¿no? Pero por eso, apartarte, dices, yo al menos personalmente siempre intento apartarme y mirarlo desde, no sé, la causa última de las cosas, pero la causa última de las cosas seguro que no es la causa última, es la causa última a la cual yo ahora, pues por mi capacidad de hacerme preguntas, soy capaz de llegar. Pero seguramente haya más capas, y no sé si llegaremos a un final de capas, pero la cuestión es que tengas ese espíritu, cuestionate las cosas. Eso es. Pues yo en mi caso eso lo he desarrollado conociendo técnicas manuales. Las técnicas manuales han sido un poco mi enganche para ir introduciéndome en cuestionarme las cosas. Genial. Que puede ser para otro puede ser la gastronomía, a través de la gastronomía conozco otros sitios, otros países, viajar, no sé, o sea, hay un elemento que te engancha, ¿no?, a abrir la mentalidad y a cuestionar las cosas. Yo a través de las técnicas manuales creo que ha sido mi vía de enganche para ir cuestionándome todas esas maneras de pensar y todas esas formas de ver el mundo de las que partes, ¿no? De las que partes desde la infancia porque no la eliges, pero se te va introduciendo y luego llega un día en el que dices, bueno, esto ya lo tienes aquí, ¿ahora qué? ¿No puedo cambiarlo? Yeah. No, ahora ya, ¿cómo vas a cambiar todo esto? Con el esfuerzo que ha sido metértelo en la cabeza. Pensamiento crítico. Ahora ya a estas alturas, ¿cómo voy a tener pensamiento crítico? Con todo lo que te has metido ya sigue el camino. Ya, claro. Y como, bueno, es lo más fácil. Déjame pararme y ser un poco crítico. Entonces, en mi caso, sí, ese enganche han sido las técnicas manuales, el trabajo con las manos. Fenomenal. Creo que es muy potente eso. Pues creo que había algo también de lo que querías hablar tú, ¿no? Que era de las visiones de la estética, del spa, del masaje deportivo. Sí, bueno, yo en ese sentido y con las técnicas manuales sí lo que quería es ver un poco, que yo creo que es algo muy positivo, el calado en la sociedad que ha tenido el trabajo manual. Porque si nos vamos a, digamos, a estilos tradicionales, creo que hay otros estilos sociales donde, por ejemplo, el masaje ha estado habituado durante mucho tiempo, pero en nuestra costumbre más occidental es el masaje, el tocarse terapéuticamente, el tocarse con una intención de mejorar la salud o de esas cosas, creo que hasta recientemente no es algo que ha estado bien en el entramado de la sociedad. Hace unos años, en los años 80, ir a darte un masaje, una osteopatía o no sé qué, era algo como... No era algo muy habitual. A ver qué me van a hacer daño, a ver dónde te metes, a ver quién es. Era bastante dudoso, a ver dónde te metías. Y no se conocía y no estaba bien visto. Ahora creo que tiene una integración en la sociedad mucho más profunda. Y a mí eso me encanta, creo que es un gran avance y una gran herramienta. Ahora cualquier persona, hablas y todo el mundo va a sesión, va a esto, al físico, va a cada uno al que quiera ir. Pero ahora mismo la gente se ha acostumbrado a acudir a un terapeuta al que tú quieras, pero a acudir a un terapeuta manual. Como complemento a, pues si estoy en el médico, me hago una radiografía, voy al traumatólogo, voy a lo que quieras, pero como complemento siempre voy al de las manos, al que me toque, al que me aprieta, al que me hace esto, al que me estira. Y eso es algo que yo sí me gusta destacarlo, que hemos hecho un cambio social muy interesante y que a mí me encanta. Que todo el mundo acuda a su terapeuta manual de confianza o al que quiera, o a probar, a que a través de las manos prueben a ver si mejora su dolor, lo que le esté pasando. Y eso a mí es algo que me alegra mucho verlo. Y por otro lado, también es como la oportunidad. Hay tantos terapeutas manuales ahora que, oye, tenemos las dos caras, ¿no? El que acude al terapeuta manual y una cantidad de terapeutas manuales de todas las especialidades creciente. Y ahí hay muchas posibilidades de mejorar, de formarte, de trabajar mejor con tus manos, de disminuir el sesgo de la formación que hayas tenido, ampliarlo y en el fondo, cuanto más terapeutas y mejores terapeutas manuales tengamos, pues mejor sociedad tenemos, más salud, más bienestar, más contacto entre personas, ya no solo en el sentido profesional, en el sentido doméstico. Estás en casa y puedes dar un masaje a quien sea.
a tu pareja, a tu hijo, a tu padre, a tu abuelo, le puedes dar un masajito porque sabes algunas cositas y oye, y estás ayudando y estás también generando un tipo de relación muy buena. Y a nivel terapéutico, entonces, ¿hasta qué punto puede llegar el masaje a ofrecerte un agente de mejora en tu salud? O sea, obviamente, pues te relaja, entonces, pues reduce los niveles de estrés, tu sistema nervioso, pues entonces permite recuperarse mejor, también a nivel linfático para recuperar todo el tema del drenaje, a nivel de lesiones, pero ¿qué profundidad puede llegar? Claramente cada técnica está más orientada a una cosa u otra, pero ¿con qué profundidad puede llegar una persona a decir, ostras, incluso tengo esta enfermedad tan compleja y tal, y qué me va a favorecer, aparte de estos términos, para mejorar no sé, la patología en la que me encuentro, ¿no? Hombre, pues yo creo que está todo el rango de posibilidades. El rango desde que te relaje, desde que te calme, desde que te haga sentir acompañado, desde que ese contacto te haga sentir bien. O sea, desde el rango más esencial de bienestar que te da el contacto con una persona y un contacto con cuidado, con cariño, desde ese rango más esencial hasta el límite no sabemos dónde ponerlo, porque el conocimiento que tenemos del cuerpo también y de la capacidad de interactuar con el cuerpo, ese conocimiento se va siempre ampliando. Entonces, yo creo que en función de tu capacidad de utilizar las manos, tanto en el aspecto técnico de contacto como en el aspecto intuitivo, en esa capacidad es donde no se sabe dónde está el límite. El límite se lo puede poner cada uno en función de cómo conecte con técnicas y cómo conecte con intuición, cómo conectes con esas dos. El resultado, yo creo que eso no tiene un límite establecido, sino que es algo por explorar. Qué guay. Y a mí me parece que siempre eso es algo en continua exploración, o al menos yo me lo tomo en continua exploración, ¿no? Yeah. Cuando te ves ante una situación que ya has vivido muchas veces, sí, tiene menos, en ese sentido, tiene menos potencial de exploración. Hola. Sí. Menos potencial de exploración que cuando te ves ante una situación desconocida. ¿Y aquí qué se puede hacer? Pues no sé. Pues dejarte llevar, fluir, intuición. Claro. Y romper siempre los límites de lo que se pueda o no se puede hacer. Qué bueno. Pues ahora no sé por qué iba ya recibiendo una señal, no sé si por el rato que llevamos o porque a lo mejor ya no se me ocurrían otras ideas en las cuales pues plantear preguntas y tal, pero si tú quieres aportar alguna cosa más, pues adelante, estoy encantado de recibir más información de ti, aunque llevamos un buen rato. Y como decía al principio, si breve, 2 veces bueno. Sí, hombre, y nos tenemos que dejar cosas para otros podcasts. Exacto. Claro. Entonces, incluso aprovechando la llegada de Alba, que ha sido como un punto clave, ¿no? Es decir, bueno, pues ya estamos llegando a ese momento que se puede acabar, pues decirte que ha sido un placer estar aquí conversando contigo. Sin duda ha sido distinto a cuando hablamos sin cámaras delante, sin micrófonos. Y por ser la primera vez, pues también hay como una especie de tensión interior, de apariencia y tal. Y dices, pero no, si no hace falta. Pero la cámara siempre condiciona. Sí, exacto. Y se nota que, aunque ha fluido, creo que ha ido muy bien el podcast y la conversación. Creo que cuando no hay cámaras delante es cuando realmente, bueno, yo creo que eso lo puede decir cualquiera, cuando realmente te expandes y hablas con la fluidez natural. Pero aún así yo creo que se ha podido transmitir mucha información y muy interesante y que esperemos que les guste a todo el mundo que lo vean. Estupendo. Oye, sí. pues nos despedimos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues adiós. Bueno, pues que vaya muy bien hasta la siguiente ocasión, el siguiente podcast que tratará sobre... ya lo veréis. Ya se verá. Pues bueno, pues ya está. Estupendo.